Muy buenas noches, bienvenidos al día número C, al día C de el acondicionamiento previo a Marte. Mi nombre es Percy Coronel Pesantes, soy el coach que está a cargo de apoyarlos y dictarles este programa. Y le damos la más cálida y cordial bienvenida a todos ustedes. Hola Griselcita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y buenas tardes a las personas que están viéndonos a través de la transmisión en diferido, en las grabaciones, y que van a verlo seguramente después. Vamos hoy día a compartir una información valiosísima justamente en el marco del tercer y último día de propedéutica, del acondicionamiento. Y hoy día tenemos un tema interesantísimo. Hoy día es el día C y justamente vamos a hablar acerca de cómo vamos a dominar nuestras emociones y cómo podemos usarlas a nuestro favor para sacarle el máximo provecho. Y bien, de esta manera entonces empezamos. Le vamos a dar la bienvenida también a Camila Parra, que ya está conectándose allí. Y vamos a empezar entonces hoy día con el día C de Amarte, el día C de Amarte. Vamos a ver. Entonces, hoy día C de Amarte, martes 28 de diciembre, es el último día de en lo que respecta a el módulo de productividad personal. Y vamos a hablar de 4 temas. 1, reequilibrar el cuerpo físico. 2, dominar nuestra motivación. 3, dominar las emociones para superar la negatividad y neutralizarnos. Y 4, cómo a partir de dominar las emociones podemos generar una acción inmediata, superar la procrastinación y gestionar el destino para recrearte. De alguna manera ya empezamos a entrar a la carnecita, como decimos, del módulo de Amarte. Esto es prácticamente el diseño previo, un acondicionamiento previo de cuerpo, mente, espíritu para entregarnos al proceso de amarte, el proceso de desarrollar autoestima. Entonces, vamos con el primer tema. ¿Por qué es tan importante entonces para el tema de la autoestima, para nuestra autoestima, reequilibrar el cuerpo físico? Porque el programa lo que estipula es una gestión emocional. Y ya está demostrado científicamente a través de la medicina germánica, a través de la medicina mente-cuerpo, a través de la bioneuroemoción, de la biodescodificación o la descodificación biológica, que existe una relación directa entre la mente, el cuerpo y las emociones. ¿Por qué? Porque la mente gobierna el cuerpo. Yo siempre les digo a ustedes, la mente gobierna el cuerpo. Entonces, ¿qué gobierna la mente? La respiración, la meditación. Entonces, las emociones son respuestas físico-químicas, biológicas, neurológicas también en ocasiones, ¿me entiendes? Donde nosotros generamos y segregamos una serie de sustancias bioquímicas en nuestro cuerpo que nos hace sentir físicamente o nos hace reaccionar físicamente ante un estímulo percibido por nuestros 5 sentidos. Normalmente esto acá, bueno, ha sido programado por el Padre, es de origen divino, está en la genética, y nos hace responder de determinada manera a los peligros y las amenazas del entorno. Nos ha mantenido vivo. Es decir, cumple un instinto, tiene un instinto. El detalle es que, de alguna manera, ese instinto está sobrevalorado, está sobredimensionado. Es como que el instinto estuviera sobrealterado, estuviera irregulado. Y eso hace que nosotros caigamos en una serie de cosas que hace que finalmente terminemos cubriendo una cosa por otra y desvirtuando la función misma del instinto. Entonces, como el programa se trata de autoestima, de amor propio, no podemos hablar de amor propio si es que no amamos nuestro cuerpo físico. Recuerden, yo siempre les he dicho, nosotros somos una constitución triple, cuerpo físico, mental, espiritual, y la forma de expresarle amor a nuestro cuerpo físico es a través de atender su instinto, a través de sus carencias físicas, porque las carencias mentales como tal no existen, son parte de las creencias, sino las carencias físicas, es decir, de los deseos. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no pensar, sino sentir el cuerpo físico. ¿Para qué? ¿Por qué es tan importante satisfacer al instinto con lo que nos pide? Porque si vamos a hacer una correcta gestión emocional en el programa de Amarte y vamos a necesitar mucha energía, no podemos hacerla con un cuerpo que está debilitado, que está trasnochado, que no ha comido bien, que no ha descansado lo suficiente, que no ha sido correctamente estimulado. Entonces, el instinto es el lenguaje de nuestro cuerpo. Y es un lenguaje, es un código que vamos a aprender a dominar y a deshabilitar
voluntariamente para ponerlo a nuestro favor. Sin embargo, tenemos que atenderlo, porque el cuerpo físico es esta entidad biológica que alberga nuestro espíritu para nosotros evolucionar. Entonces, tenemos que necesariamente atender todos y cada uno de los deseos físicos que nos solicita el cuerpo físico a través del instinto. Entonces, recordemos rápidamente cuáles son las funciones del instinto. Las funciones del instinto son generar la vida, mantener la vida y defender la vida. Generar la vida se genera a través de todo lo que son los estímulos sexuales, sensoriales, a través de la piel, de los órganos genitales, ¿me entiendes? Tiene que ver con la procreación, tiene que ver con la estimulación, tiene que ver con elevar la energía también y todas las funciones de la sexualidad. Ya vamos a hablar en un próximo taller de sexualidad justamente cuáles son todas esas funciones y vamos a ahondar un poco más y vamos a profundizar al respecto. Pero como tal, entonces, la primera función del instinto es generar la vida a través de la procreación, a través de la satisfacción de su deseo. ¿Ok? La segunda función es mantener la vida. Y en ese sentido, ¿qué cosa tenemos que hacer? Alimentar el cuerpo físico. Y cuando me refiero a alimentar, no me refiero solamente a comida y agua, y hidratarlo, sino también a todo aquello que nutra nuestro cuerpo físico y sensorial. Por ejemplo, a nutrirlo con energía solar, nutrirlo con naturaleza, nutrirlo satisfaciendo y atendiendo sus deseos, por ejemplo, sensoriales en el sentido de que de repente nos gusta escuchar cierta música en especial, o nos gusta ver ciertas obras de arte, o nos gusta estimular nuestra piel a través de masajes, por ejemplo. Entonces, muy importante también mantener nuestra vida para mantenernos en estándares óptimos de energía. Y por último, defender la vida. En el sentido de defender la vida, sí, ahí lo que vamos a hacer es desactivar esta función porque ya no la necesitamos. Entonces, en ese mismo sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es satisfacer el deseo, atender las necesidades del cuerpo físico y desactivar este mecanismo de defensa. No necesariamente el miedo, porque imagínate que desactivaras el miedo y vas a cruzar una autopista. Me refiero a desactivarlo para usarlo a tu favor, para que no leas o no interpretes las situaciones externas como una situación amenazante o peligrosa para ti. Entonces, en ese sentido, ¿qué cosa tenemos que hacer? Necesitamos reconocer cuál es el ciclo del deseo y leer nuestro instinto, leer el lenguaje de nuestro instinto. Nuestro instinto se manifiesta y se expresa a través de 4 etapas: carencia, deseo, placer y satisfacción. Carencia, deseo, placer y satisfacción. Voy a dejar de compartir pantalla aquí para hacerles un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre cuando tú estás deshidratado? Cuando tú estás deshidratado, tienes una carencia ¿de qué? Una carencia de líquido elemento, una carencia de agua, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vas a sentir? Vas a sentir sed. ¿Qué significa carencia de agua? Una vez que satisfacción, empiezas a sentir placer al tomar el agua. Entonces, tú estás así, tienes sed, ¿qué significa que te falta agua? Empiezas a tomar el agua y ¿qué es lo que vas a sentir? Vas a sentir placer, vas a decir, ay, qué rico el agua heladita. Y una vez que te hayas hidratado lo suficiente, necesito agua. O del mismo modo, si tienes hambre, ¿qué significa? Que se te bajaron los niveles de la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a comer comida nutritiva. Y cuando estás comiendo, ¿qué es lo que obtienes? Placer. Y cuando has terminado de comer y ya te satisfaciste, ya te llenas, ¿qué es lo que vas a percibir? ¿Qué es lo que vas a sentir? Satisfacción. Del mismo modo con el caso sexual. Cuando uno tiene mucho deseo sexual, va a tener ganas, impulso, apetito sexual, y una vez que está realizando sus actos sexuales, obtiene placer. Cuando llega al orgasmo, obtiene satisfacción. Entonces, ese es el ciclo del deseo. Son los 4 pasos: carencia, deseo, placer y satisfacción. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Darle a nuestro cuerpo lo que nos pide. Darle a nuestro cuerpo lo que nos pide. Ojo, todo esto está marcado dentro de la ley de la naturaleza. Aquí también tenemos que aplicar criterio y sentido común. Porque si bien es cierto, todo es válido, no todo es conveniente. Te doy un ejemplo.
para que apliques criterio y sentido común. Ahora mismo que estamos en la situación de la pandemia. Percy, ¿me debo vacunar o no me debo vacunar? ¿La vacuna viola la ley de la naturaleza? Sí, por supuesto, toda vacuna viola la ley de la naturaleza. Pero no podemos eximirnos y no podemos dejar de reconocer que vivimos en un mundo de tercer nivel de conciencia, en un planeta de tercer nivel de conciencia, donde existe contaminación, donde existe deforestación, donde existen virus y pandemias. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar criterios en sentido común y darle a nuestro cuerpo la mejor defensa posible. Es decir, ¿me va mejor vacunándome o no vacunando? Y ahí tú tomarás una decisión. ¿Me entiendes? O por ejemplo, Percy, me han dicho que comer comida envasada, enlatada, viola la ley de la naturaleza. Correcto. Mientras menos intervención del hombre en la comida, mejor. Mientras la comida esté más cruda, más sana, más orgánica, va a ser mejor. Pero si no tienes en ese momento que comer y tienes un enlatado de atún, pues cómelo, que es mejor a nada. Entonces hay que darle a nuestro cuerpo lo que nos pide para obtener satisfacción, para obtener la energía. Ahora, ¿esto por qué está importante? Porque si no el cuerpo se estresa y el cuerpo estresado es propenso a debilitarse en su sistema inmunológico y a enfermarse en su salud. Entonces, si no nos damos tiempo para satisfacer nuestros deseos, para cuidar y valorar nuestra salud, necesariamente tendremos que sacar después tiempo para tratar la enfermedad. Otro ciclo del deseo que tenemos que reconocer es, por ejemplo, el sueño. Y aquí también yo quiero insistir muchísimo, muchísimo, porque nos vamos a entregar a un proceso de 3 meses de desarrollo personal con el programa Amarte, donde necesitamos tener alta energía vital, alta energía vital. Entonces, lo que nos da más energía vital es comer y dormir, comer y dormir. Entonces, ¿qué es lo que te voy a recomendar? Duerme todo lo que puedas, duerme todo lo que el cuerpo te pida. Y aquí viene algunas recomendaciones. Ahora que estamos en fiestas, voy a dejar de compartir. Ahora que estamos de fiestas, una de las cosas que yo recomiendo a todas las personas que coacheo, a ustedes personalmente dentro del curso, son las curas de sueño. ¿Qué es lo que pasa? Según la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de la población mundial tiene ahorita problemas de sueño, tiene insomnio, sufre de insomnio y tiene déficit de horas de sueño. O sea, estamos debiendo horas de sueño a nosotros, dormimos poco, dormimos mal y sobreexigimos o sobregastamos nuestro cuerpo y por más que dormimos no alcanza para recuperar la energía que el cuerpo necesita. Es como si estuvieras con tu celular con la batería en un 10% y lo cargas un ratito, sube 15 y lo consumes un 10% más y baja a 5 y siempre vas a estar en los mínimos. Entonces va a ser bien difícil que puedas prosperar, evolucionar, comprender con ese nivel de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa si duermes mal, tienes insomnio y duermes poco todas las noches? Que terminas robándole, por decirlo de algún modo, horas de sueño a tu cuerpo físico. ¿Qué cosa recomiendo? Que duermas por lo menos 1 hora más por noche. ¿Cómo? Muy sencillo. Acuéstate 1 hora más temprano. Anda apagando las luces, anda generando el ambiente propicio para que puedas buscar y propiciar el sueño. Si tú normalmente te duermes, por ejemplo, de 11 de la noche a 6 de la mañana, bueno, haz el esfuerzo, toma el compromiso, toma la decisión de acostarte a las 10 de la noche, de dormirte a las 10 de la noche. Apaga teléfonos, celulares, apaga las luces, ralentiza el ritmo de tu vivienda, de tu hogar y busca el sueño para que duermas 1 hora más por noche. 1 hora más por noche, ¿qué significa? 7 horas más de sueño a la semana. Y los fines de semana que puedes, duerme más. Si es posible inclusive para ti tomar siestas, te recomiendo las siestas, sobre todo después del almuerzo. Esa es una recomendación que venía desde el tiempo de nuestros abuelos y que nos ayuda muchísimo también. Sin embargo, ahora que estamos en fiestas, una de las cosas que yo recomiendo es que como hay un poquito más de tiempo, tomes curas de sueño. Percy, ¿qué cosas son las curas de sueño? Muy sencillo. Si tienes 1 o 2 días libres, un feriado, dedícate a recuperar tus horas de sueño. Dedícate a dormir, como se dice, a marmotear. ¿Cómo? Apaga celulares, apaga alarmas, despiértate tú sola y busca y propicia dormir más durante ese día. Es decir, puedes despertarte
a la hora que te despiertes tú naturalmente, a la hora que se abran tus ojos, desayunas y regresa a la cama y vuelve a estar echada. Busca, es como que forzaras, obligaras un poquito el sueño. Te pones si quieres ver tele, una película, algo, y busca dormirte nuevamente. Te vuelves a despertar, haces otras cosas, almuerzas, haces tus cosas y busca nuevamente dormir. ¿Hasta cuánto? Hasta que ya no quieras dormir. Hasta que, como yo digo, hasta que te duele la espalda, hasta que te fastidie la espalda de tal forma que digas, ya me cansé, tengo mucha energía, no me aguanto, me aburro, tengo mucha energía. Ya, hasta ese momento se tiene que hacer la cura de sueño. Entonces, lo puedes hacer fraccionadamente o lo puedes hacer un domingo. Dedicarte a dormir para que recuperes tu energía vital y puedas entregarte a este proceso al máximo. Esa es una gran expresión de amor propio hacia tu cuerpo físico. Entonces, la cura de sueño, fundamental. Duerme lo que el cuerpo te pide, duerme más, sobre todo los fines de semana, toma siestas y, importantísimo, los tips. Apaga las luces, si es posible para ti, apaga el Wi-Fi, desactiva o desenchufa los artefactos, ¿me entiendes? O sea, ralentiza el ritmo al máximo, ventila un poquito tu cuarto, que esté un poquito frío, no es necesario que esté tan caliente, tampoco te estoy diciendo que duermas con las ventanas abiertas si no tienes la costumbre, porque te puedes enfermar, pero me refiero a que propicies las condiciones ideales para que te duermas, ¿ok? Fundamental, para que duermas más. Otra cosa fundamental para que tengas alta energía vital y puedas entregarte el proceso de amarte es que reconectes tu instinto. Y aquí reconozcamos, el hambre es justamente la carencia de glucosa, es la señal de que nos falta glucosa, nos falta energía, de que se nos está bajando el combustible y se nos va a bajar la energía. Entonces, reconozcamos cuál es el propósito de comer. El propósito de comer es nutrirnos. El propósito de comer no es vernos con los amigos, que lo puedes hacer, por supuesto, y de paso te nutres, pero no es comer por comer. No es por una celebración, no es por un cumpleaños, no es por un aniversario, no es comer sin hambre, no es, como se dice acá en Perú, por compromiso, sin querer, comer algo que no te gusta, no. Se tiene que comer para nutrir el cuerpo físico. Te doy un ejemplo. En ocasiones mi familia me invita a algunos almuerzos los días domingos a la casa de mis familiares y hacen parrilladas, hacen asado, hacen ensaladas y yo sé que cada vez que vamos siempre terminamos almorzando 4 o 5 de la tarde. Entonces, ¿yo qué hago? No puedo yo irme con tanta hambre, esperar tantas horas. Entonces, yo acá a las 12, 12 y media, a la hora que tengo hambre, almuerzo y llego sin esa voracidad con la que llegaría a las 4 o 5 de la tarde de almorzar. Porque si no terminaría comiendo cualquier cosa o terminaría comiendo rápido. O sea, ¿no les ha pasado que ustedes cuando tienen mucha hambre comen, comen, comen y mastican poco? Ya. Tenemos que evitar llegar a esa situación. Del mismo modo como si tuvieras sed. Si tienes mucha sed y no hay nada que tomar y hay solo cerveza, vas a tomarte la cerveza, pero no estás nutriendo tu cuerpo físico. Entonces la idea es satisfacer en su justa medida, ni más ni menos, a tu cuerpo físico, para que tengas energía y para que no pases por esos periodos de hambre, que son los periodos en los que estás más proclive a los cambios de ánimo y que se te baje la energía. Entonces, el propósito es nutrirnos y el propósito no es socializar. ¿Que podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, pero siempre poniendo por encima, poniendo en prioridad la nutrición de tu cuerpo físico. Entonces, ¿qué te recomiendo? Come cuando tengas hambre. Otra recomendación que te puedo hacer es siente lo que quieres comer. Siente lo que quieres comer. No pienses qué cosa quieres comer. Es como si tú fueras a un hotel y te dicen qué cosa quiere de desayunar y tú te pones a pensar. No, ahí lo que tienes que hacer es cerrar un ratito los ojos y sentir qué te provoca, qué te pide tu cuerpo. Te pide un jugo, te pide una fruta, te pide huevo duro, te pide unas tostadas, ¿me entiendes? O sea, hay que aprender a reconectarnos con el cuerpo físico para darle lo que nuestro cuerpo nos pide. Una de las recomendaciones que nos hacía Gerardo y que de alguna manera quedó un poquito censurada por la cultura, que decían que era mala educación y todo, es oler la fruta. Oler la fruta, ver en un frutero, por ejemplo, oler la fruta, cogerla y ver qué cosa se le antoja a nuestro cuerpo físico. Y comer de esa fruta, sin necesidad de estar mezclando, comer más de esa fruta hasta saciarnos. Entonces hay que visualizar el antojo, pero sintiéndolo, no pensándolo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros comemos de más?
o comemos muy rápido, que distorsionamos o de alguna manera ponemos de un modo irregular a nuestro metabolismo. Por eso que yo les pongo ahí, no hay que comer ni más ni menos, a una velocidad regular y siempre con un mix de alimentos. Es decir, ¿qué es lo que pasa si tú llegas a un almuerzo, llegas a una cena o desayunas con mucha hambre? Que vas a tener una voracidad distinta y vas a comer mucho o vas a comerlo muy rápido, no lo vas a masticar lo suficiente. Entonces puedes terminar comiendo más de lo que tu cuerpo necesita. Si tu cuerpo lee que tú estás comiendo con esa voracidad, porque eso está codificado por el instinto, ¿qué es lo que va a pensar tu cuerpo? Ah, está comiendo con mucha hambre, tiene mucha hambre. Viene un periodo de carencia, entonces hay que engordar, hay que guardar reserva. Ahora, ¿qué es lo que pasa si comes muy rápido? Del mismo modo, engorda. ¿Qué es lo que pasa, en cambio, si tú comes lento, con tranquilidad, masticando unas 20, 25 veces cada alimento, con tranquilidad? Entonces tu cuerpo le vas dando el tiempo para que cuando yo esté tu estómago en un 80, 90%, le avise a tu mente y le diga, ya me sacié. En cambio, si comes mucha comida rápido o comes comida chatarra, comida endulzada con los edulcorantes artificiales o con el azúcar industrial, tú puedes comer un montón de hamburguesa, un montón de pizza, un montón de gaseosa, ¿y qué es lo que pasa? Que de alguna manera tu cuerpo no reconoce que ya se llenó y sigues comiendo y sigues comiendo. Es como que tomas gaseosa y sigues de sed. Eso es lo que pasa con el azúcar añadida. Entonces hay que comer siempre lento. Y si se te antoja cosas que no siempre sean saludables, depende. Hay que buscar siempre lo que sea más saludable. Y si no, reconocer qué es exactamente lo que te pide tu cuerpo. Te doy un ejemplo también, porque ahí tenemos que aplicar mucho criterio y sentido común. Te doy un ejemplo. Yo normalmente, naturalmente, Camila, no soy muy dulcero, que digamos. ¿Me entiendes? No soy de comer muchos dulces. Pero de vez en cuando se me antoja a mí un chocolate, porque me doy cuenta que, oye, no como chocolate hace 3, 4 semanas. Entonces se me antoja, mi cuerpo me pide chocolate y me como un chocolatito. Y lo hago durar en mi boca, que se vaya disolviendo para satisfacerlo. ¿Me entiendes? En esos casos sí, normal, no hay ningún problema. El detalle es cuando tienes esta desconexión con el cuerpo y en ocasiones comes de más o más rápido de lo que tu cuerpo puede asimilarlo o procesarlo. Entonces, la lectura de tu metabolismo es, o ¿sabes qué? Viene un periodo de carencia, hay que engordar. Entonces, lo mejor que podemos hacer por nuestro cuerpo es, ¿qué cosa? Comer lento, con tranquilidad, sin prisa. ¿Me entiendes? Esa también es una gran muestra y expresión de cariño y de amor hacia nuestro cuerpo físico. Ahora, ¿por qué les hablo también del mix? Porque necesitamos comer balanceadamente. ¿Me entiendes? Proteína, carbohidratos, cereales, grasas, oligoelementos, vitaminas, o sea, ahí no les voy a dar una charla precisamente de la tabla nutricional, pero ustedes la pueden averiguar. La idea es comer siempre balanceado. Y reconocer una cosa también, la morfología, que es algo que vamos a ver también cuando abordemos la parte de las heridas de infancia. En ese sentido, la morfología, hay 3 tipos de morfología. Está el ectomorfo, que por ejemplo, es una persona flaca, delgada, como Bruce Lee, por ejemplo. El mesomorfo, que es el término medio, y está el endomorfo, la persona que es gordita o ancha ya por naturaleza. El ectomorfo, por más que coma, no sube de peso. El endomorfo toma agua y sube de peso. Es una expresión, es una forma de decir. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque cada persona también tiene un destino asociado a su herida de infancia. Un destino asociado y que ya viene desde esferas espirituales, por el cual necesitaba esa genética de los padres para ser más flaco o más gordito, de acuerdo a lo que vamos a estudiar con la heridas de infancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona que es delgada naturalmente, que tiene metabolismo más acelerado, ¿se puede permitir comer un poco más? Sí, claro, podría permitirse comer un poco más. ¿Me entiendes? Pero en el caso de una persona que es gordita, necesita comer un poco más lento para no asimilarlo. Discúlpeme un ratito que Linda Borrero me está preguntando cuál es el... Entonces continuamos. Entonces eso tiene que ver con la morfología. El ectomorfo, el endomorfo y el mesomorfo. Entonces, cada persona tiene que también ahí buscar su peso ideal, su peso adecuado, reconociendo que su genética es distinta. ¿Me entiendes? No podemos pedirle a una persona que ya es ancha de nacimiento, que tiene facilidad para subir de peso,
que baje de peso a la misma velocidad o que no suba de peso a la misma velocidad que una persona que es delgada genéticamente, ¿me entiendes? Porque va a depender mucho de su morfología y eso está asociado a su destino. Ahora, ejercicio físico. Esto también es importantísimo porque esto te segrega serotonina y te sube mucho la energía vital. ¿Qué cosa te recomiendo? Un mix de ejercicios que a ti te permitan desarrollar flexibilidad, como por ejemplo los estiramientos. Puede ser, por ejemplo, estirarte antes de correr, estirarte antes de ejercitarte, puede ser hacer yoga, por ejemplo, puede ser tener ejercicios de fuerza, como por ejemplo en los gimnasios, o hay unas bandas elásticas que te sirven para estirar los músculos y desarrollar resistencia, o ejercicios que te permitan estar vital. Yo ahí recomiendo también, sí, hacer la cantidad de tiempo necesario de ejercicio para que estés revitalizada, no para que estés más cansada. Si tú haces ejercicio y terminas completamente agotada, no estás haciendo correctamente el ejercicio, porque el propósito del ejercicio es revitalizarte. ¿Me entiendes? No agotarte, no terminar exhausta, sino terminar con más energía. Entonces, ahí, ¿cuánto tiempo tengo que hacer ejercicio? Calcula tú el tiempo necesario como para que te actives y estés más positiva. Ahora, también te recomiendo ahí que hagas ejercicios que fortalezcan tu corazón, es decir, ejercicios cardiovasculares, ejercicios de resistencia. Ahí tiene que ver todo con lo que es la bicicleta, ejercicios que te hagan respirar fuertemente, ¿me entiendes? Que te hagan generar ese fortalecimiento del corazón. Y hay una fórmula para no sobrepasarnos en el ritmo cardíaco. ¿Cuál es esa fórmula? Muy sencillo. La fórmula es la fórmula para la frecuencia cardíaca máxima es 207 menos el 70% por tu edad. Te doy un ejemplo. Yo tengo 43 años, acabo de cumplir 43 años. El 70% viene a ser más o menos 30 años. Entonces, 30 por menos 207 da 177. El 65% de 177 es más o menos 115, 120. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo correr y regular con mi celular o con una banda cardíaca o con uno de esos relojes modernos que no me pase de 120 de frecuencia cardíaca, de 120 pulsaciones por minuto, porque si no ya estaría sobrepasándome y sobreexigiendo innecesariamente a mi corazón, que podría hacerlo, por supuesto, podría llegar hasta 207. Es el equivalente a que tú puedes llevar tu carro y forzarlo hasta de repente 240 kilómetros por hora, pero ¿qué cosa podría pasar con el motor? Es exactamente lo mismo. Y por supuesto, la respiración, fundamental. Fundamental la respiración. Hoy día vamos a hablar un poquito también acerca de la respiración para el manejo emocional. Le damos la más cálida y cordial bienvenida a Linda Borrero. ¿Cómo estás, Linda? Muy buenas noches, bienvenida. Bien, entonces, ¿qué más nos va a servir para subir nuestra energía vital y cuidar nuestro cuerpo físico? Compartir el Buenas afecto. noches. Hola, Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Gracias. Compartir el afecto. Compartir el afecto es básico, es fundamental también. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos nutriendo nuestra parte afectiva, después viene todo tipo de desorden alimenticio, vacíos emocionales, apegos, miedos, temores, etcétera, etcétera. Lo que se conoce como los vacíos afectivos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Compartir el afecto con nuestros seres queridos. No es necesario ser tan expresivos, ojo, porque tú puedes compartir el afecto, por ejemplo, en el caso de Camila, que no es casada, que no tiene hijos, puede compartir el afecto con sus amigos como socializando, riéndose con ellos y de vez en cuando, no sé, cuando se saludan con un abrazo, una cosa así, ¿me entiendes? De esa manera también se comparte el afecto. Todo lo que son expresiones de cariño. Y en ese sentido, ya para las personas que tienen pareja, estimular la sexualidad a través de los 5 sentidos, es decir, palabras de amor, visualizar a la pareja bonito antes del acto, o por ejemplo, decirle cosas bonitas, hacerle un masaje a la piel, usar fragancias que estimulen también todos nuestros sentidos, ¿me entiendes? O sea, hay que estimularnos en todo el sentido para compartir el afecto. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros no atendemos a nuestro cuerpo físico? Que ahí es cuando nos enfermamos. Ojalá si nos da el tiempo, en marzo, si ustedes consideran conveniente, podemos tener una clase corta, breve,
porque no es el propósito del curso como tal, pero podemos hablar acerca de medicina germánica o podemos hablar de la biodescodificación, de la medicina mente-cuerpo. ¿Qué es la enfermedad, según la información de sabiduría? La enfermedad como tal no existe. Existen personas que se enferman. La enfermedad sencillamente es un resultado de un programa biológico, genético, divino de nuestro cuerpo que trata de responder o sobreponerse al estrés. El origen siempre es mental. Entonces, si nosotros logramos solucionar mentalmente aquello que nos aqueja, ¿qué es lo que va a pasar? Que sencillamente no nos vamos a enfermar. Si tú logras comprender el orden universal, ya no vas a sufrir, por lo tanto, nunca más te vas a enfermar. ¿Ok? Hacia eso vamos, hacia eso vamos. Y una de las cosas que más afectan nuestro cuerpo físico a través de las enfermedades son las emociones y los sentimientos. Entonces, si tú logras descubrir a partir de, como dice Camila, al final de la sesión en marzo o a mitad de la sesión en febrero, cómo afectan tus sentimientos y tus emociones a tu cuerpo físico, entonces seríamos todos mucho más conscientes para no enfermarnos. Y sí es posible vivir completamente sano, ¿eh? Te doy un ejemplo. Yo desde que empecé a tomar mucha más conciencia con esta información en el año 2016 hasta la fecha, no me he enfermado absolutamente para nada. Absolutamente para nada. Nada, 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 nada. Entonces sí es posible. Y no solamente yo, mi familia también. ¿Me entiendes? Porque la idea es que si no te estresas, no tienes por qué enfermarte. Ese es el principio. Sin embargo, entonces, la enfermedad es un programa biológico que intenta responder físicamente, biológicamente, a través de los órganos, a aquel conflicto interno que no has logrado resolver mentalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que el sistema inmunológico tiene programas, tiene como que ejércitos que actúan en defensa propia. Y te dicen, ¿saben qué? No te preocupes, ya vi que la mente no puede, ahora entro yo. Y ahí es cuando aparecen las enfermedades, los quistes, los pólipos, las miomas, los granulomas, o sea, etcétera, etcétera. Una serie de cosas inexplicables aparentemente o enfermedades autoinmunes o cosas de la nada que sencillamente son una respuesta biológica a un programa que tenemos genéticamente. Cuando tú entiendes ese programa, lo usas a tu favor. Y de eso habla la medicina germánica, la medicina mente-cuerpo y la biodescodificación, que ya lo vamos a hablar. Entonces, por eso es que es tan importante cuidar el cuerpo físico para poder dominar nuestras emociones. Hasta allí terminamos esa parte de este capitulito. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud antes de pasar al siguiente tema? Camila pregunta, Percy, ¿y todas esas enfermedades como cáncer o artrosis degenerativa? Sí, Camila, ¿cuál es tu pregunta? Si quieres... Hola, Percy, sí. Hola, Camilita, ¿cómo estás? Pues es como esas también se dieron por el mal cuidado o algunas veces que de nacimiento o algo así, no sé. Correcto. Algunas, las que son de nacimiento, se le conoce como destino inaplazable, según la información de sabiduría. Es decir, tú escogiste a tus padres con esa genética especial porque necesitabas esa enfermedad. Que eso lo vamos a ver también a partir del día 2, más o menos, de Amarte, de la segunda semana. ¿Qué significa? Que nosotros escogemos a nuestros padres no necesariamente por la sabiduría, sino por la ignorancia, por el destino. ¿Cuál es la principal función de los padres? Aparte de la crianza, instalar el trauma. Entonces, tú reconoces a tus padres y necesitas cierta genética para que te enfrentes en la vida a ciertas dificultades. Una de esas dificultades es con la salud. Entonces, si por ejemplo, tú en una vida anterior necesitabas aprender y comprender a valorar el cuerpo físico, entonces tu siguiente experiencia de vida, tú diseñas con tu maestro un cuerpo físico, escoges un cuerpo físico, unos padres, una genética para que nazcas con una enfermedad degenerativa. Lo que pasa es que lo olvidamos. Ah, sí, O porque sea, eso tengo lo un caso tenemos... de, Ajá. ajá, tengo un caso de una tía que sí tiene esa enfermedad de hace como 30 años más Uh-huh. y pues Uh-huh. uno se pregunta la causa, ¿no? Dicen que por qué le pasó eso y que está pagando, se dice. Claro, depende, como te digo, si ya es de nacimiento, es destino inaplazable. Es decir, eso fue un destino creado desde esferas superiores. Ahora, de repente nació con el cuerpo completamente sano, pero adquirió una serie de creencias ilimitantes y se enferma a sí mismo por las creencias, por las limitaciones. Entonces ya eso ya es destino creado por uno mismo acá, ¿no? Y Todo esa eso lo vamos a ver. enfermedad
Ok, ¿y esa enfermedad puede durar tantos años así? ¿Como 30, 40 años, toda la vida? Sí, ¿Sí? sí, claro, sí. Ok. Depende de la persona, o sea, inclusive hay casos, yo tengo algunos casos de coaches míos que han pasado por mi consulta, que ellos dicen inexplicablemente, ¿no? Pero ya sabemos que no es inexplicable, que Claro. se sanaron. No se sanaron precisamente de enfermedades terminales, pero se sanaron de muchas de sus dolencias, comprendiendo qué te trata de enseñar la enfermedad. Cuando tú logras comprender el lenguaje y los códigos del programa biológico de la enfermedad, entonces comprendes cuál es el mensaje, qué cosa tienes que pensar, qué cosa tienes que solucionar, qué cosa tienes que resolver, qué cosa tienes que hacer y te sanas. Es muy sencillo en realidad. Eso lo Ok. vamos a ver cuando lleguemos a ese módulo. Si es que llegamos a ese módulo, fantástico. Por eso que, de hecho, va a ser uno de los cursos que va a estar dentro del programa Revolución este 2022 que viene. Ok, Acerca de... gracias, Percy. Gracias, gracias a ti. Muy bien, entonces, continuamos. Ahora vamos al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver ya con la motivación. ¿Qué es lo que pasa con la motivación? ¿Por qué lo consideramos como un tema fundamental dentro de Amarte 2.0? Por lo siguiente, porque hemos notado que hay muchas personas que cuando llegan sin la información de sabiduría, les es muy sencillo desmotivarse y no hacer las tareas, no hacer las tareas que se les va a encomendar en el programa de Amarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros vamos a establecer un método sencillito, pero muy eficaz para alcanzar la motivación óptima y que consiste en retroceder, reducir la carga, reducir las expectativas, la ansiedad, la fuente del estrés, obtener un impulso, lo que yo le digo, échate gasolina y préndete fuego, ¿no es cierto? Para pasar de esa tristeza a la ira. ¿Me entiendes? ¿Cómo, Percy, voy a pasar de la tristeza a la ira? Porque con la tristeza no tienes ganas de hacer nada. En cambio, con la ira todavía tomas un impulso y puedes usarla a tu favor para hacer algo, para ponerte en movimiento. Y una vez que te pones en movimiento, el paso 3 es tomar ritmo y no detenerte. ¿Qué es lo que ocurre con ese tema? Hay una ley de Newton que indica que un objeto en movimiento, mientras se está moviendo, permanece en movimiento. Eso pasa exactamente lo mismo con los seres humanos. La idea es empezar a actuar sin ponerle tanta mente, hacer cosas y agarrar ritmo. ¿Me entiendes? Sin cuestionar, sin juzgar, sin pensar, porque basta que te pongas a pensar, ahí te detienes. La idea es, vamos a agarrar ritmo, vamos a obtener el impulso y la motivación suficiente para hacer las tareas que vamos a las que nos vamos a entregar en el programa de Amarte. ¿Qué es lo que pasa? Como te repito, si te pones a pensarla mucho, que te detienes. Y salir de esa inercia toma un poquito más de tiempo. Se puede convertir en un hábito o te podrías sentir frustrada por la falta de acción. Entonces, es normal que todos de vez en cuando nos sintamos un poquito atascados, pero lo que vamos a hacer entonces es ponernos en movimiento. Pero antes de eso, les voy a contar, antes de eso, y voy a dejar de compartir, hemos diseñado una, he diseñado un workbook fantástico de 24, 25 páginas, ¿ya? Que los va a guiar con esa parte, punto por punto, punto por punto. Hoy día vamos a ver rápidamente, todo está en el workbook, ya se los voy a pasar al final, para que, como de acá no nos vamos a ver hasta el 11 de enero, para que hagas tu tarea hasta el 11, para que lo imprimas, y el workbook tiene la información necesaria y tiene la tarea necesaria para que hagas cosas. Cuando tú empieces a llenar tu workbook, te vas a dar cuenta y vas a empezar a comprender una serie de cosas que hoy día te las voy a mostrar teóricamente y que tienen que ver con esto. Entonces, una de las cosas que más detienen nuestra motivación y que nos generan esos bloqueos energéticos es perder la visión global y preocuparnos mucho más de lo que es necesario. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Dar un paso atrás, como te digo, y ver la situación globalmente y completar una tarea de todas las que tengas, una sola al menos que la vengas postergando. Y así empieza el workbook. El workbook empieza diciendo, detente, hazlo ahora. Entonces, de todas las cosas que tengas pendientes, necesitas escoger una al menos y aliviarte. Te invito a que verifiques lo siguiente. Te invito a que verifiques que basta que hagas esa cosa que de repente has estado procrastinando, la has estado postergando, no has querido hacerla o no te da ganas, no te estimula, no te gusta, para que salgas de la inercia.
Entonces, ¿cómo vamos a empezar esta parte de domina tu motivación? Esta parte le vamos a generar a partir del movimiento. El movimiento es vida. Y para que tú empieces a moverte de todas las cosas que tengas que hacer, escoge una, así sea la más chiquita, y hazla ahora. Eso es lo primero. ¿Ok? Esa tarea que no quieres hacer, que te da tedio, que te da aburrimiento, ya, esa, hazla. La que tú quieras. Escógela y hazla. Y hay que completarla. Entonces, a partir de ahí te vas a dar cuenta que una vez que la has completado, obtienes, tú mismo vas a experimentar satisfacción, alivio, reconocimiento, bienestar. Y vas a decir, uff, check. Es como que una pequeña celebración, check, ya lo hice. Y ya saliste del punto inicial en el que estabas. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver la motivación en 3 grandes fases. Primera fase, evaluar la situación en la que estás. ¿Cómo está tu motivación? Segunda fase, generar impulso, generar ese sprint. Sprint se le llama, por ejemplo, cuando están, no sé si han visto en las películas la carrera de piques, cuando alguien acelera, run, 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 y hace un run, como que cabecea con el carro, ya, ese es un sprint. O cuando uno va a correr una maratón y está calentando, todavía no empieza la maratón, pero hace un pique, hace un sprint, ¿no? Y se detiene y retrocede. Y hace un sprint así rapidito para ver, como para calentar. Ese es un sprint. Entonces hay que generar el sprint necesario para generar un impulso. Y tercero, no detenernos, empezar a agarrar ritmo. Aquí está, por ejemplo, me acompaña Linda, que ella corre maratones también, y ahí me va a acompañar con una verdad, que cuando tú estás corriendo una maratón, te puedes cansar, te puedes agotar, a pesar de que has entrenado, y por lo general, cuando ya estás a punto de culminar la maratón, la mente te pone a prueba, ¿me entiendes? Y el cuerpo a veces se cansa. A veces ya no quiere seguir corriendo. Te dice, oye, ¿sabes qué? Detente un ratito, respira, camina un poco. Pero tú sabes que si te detienes, o te detienes por completo, o desaceleras, vas a perder ritmo. Entonces, ¿qué prefieres? No hacerle caso y sigues corriendo. ¿En contra de tu cuerpo? Sí, en contra de tu cuerpo. Para eso lo has entrenado. Entonces, sigues corriendo y completas la carrera. Eso es un poquito lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a evaluar, vamos a tomar impulso y vamos a tomar ritmo. Son 3 pasos sencillitos y cada uno tiene sus propios pasos. Entonces, hasta ahí la idea es escoger una cosa que no quieres hacer, que deberías haber hecho y hacerla, sin ponerle tanta mente, tanta lógica, o sea, actuar. Eso es una de las grandes ventajas cuando llegamos a la parte de la personalidad, de las personas que tienen el cerebro instintivo visceral, que hacen cosas sin pensarla tanto. Ya, acá se trata de eso. Si tú de repente tienes el cerebro más emocional, más mental, de repente tienes una pequeña dificultad para ponerte en acción. ¿Qué cosa tienes que hacer? No pensarla tanto y hacerlo. Mándate nomás, no te preocupes, tírate a la piscina, que sobre la marcha vas a aprender a nadar. Así es como empieza el workbook. Entonces, el primer punto del workbook, la parte 1, o sea, es decir, no hacer drama, no victimizarte y evaluar los hechos sobre la mesa. No en base a tus interpretaciones, sino a la realidad. Aquí voy a detenerme un ratito. Una de las cosas que vamos a ver en el programa Amarte a partir de la sesión 3-4 es que la realidad es completamente neutra. Nosotros percibimos a través de los 5 sentidos hechos y nosotros, de acuerdo al lente, los juzgamos como buenos o malos. Y a partir de ahí nos equivocamos, porque generamos en nuestro cuerpo esas emociones a través de los sentimientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos hechos no son tan graves, pero nosotros los exageramos. Y muchas veces nosotros nos victimizamos. Nosotros terminamos haciendo drama. Y este programa está diseñado para empoderarte. Entonces, ¿qué cosas vamos a aprender? Vamos a aprender a darle a cada cosa su justa medida. ¿Cómo? Evaluando la situación. Y para eso vamos a tener 2 pasos. Ahora les explico. Esos 2 pasos que son para evaluar la situación sin interpretar. Sin interpretar. ¿Qué significa? Yo les voy a enseñar en Amarte que hay una cascada para el manejo de la vida, que es ante los hechos neutros de la vida, yo le hago, en base a mi programación, en base a mis miedos, en base a mis juicios, una interpretación. Es decir, la califico o la juzgo como buena o mala, como amenazante o inofensiva. Y ahí hasta la equivocación. No la veo como es, sino como yo creo que es. Esa es una interpretación. Entonces, genero un culpable y en base a ese culpable, como culpo afuera a una persona, una situación de mi propia felicidad,
mi acción va a ser reactiva, no va a ser consciente, y mi resultado va a ser insatisfactorio. Es decir, no estoy viendo las cosas en su real dimensión. Todos cuando estamos en esta situación, de alguna manera solemos exagerar o dramatizar y perdemos la perspectiva de cómo son las cosas en realidad. Estamos como que en el punto de saturación, estamos en el hueco. Es natural que cuando estés en el hoyo, estés en el foso, veas las cosas de un color negativo, pero no es que necesariamente sea así. Entonces, cuando estés en el hoyo, cuando estés desmotivada, con la energía bajita, acuérdate de todo lo que hemos visto en el día A y en el día B y no tomes decisiones. Lo que puedes hacer es recuperar la motivación. Ahora vamos a ver con los pasos para recuperar la motivación. Y pensar que el sentirte desmotivada o un poquito deprimida no te hace una peor persona de lo que eras antes cuando tú ya estabas feliz y entusiasta. Entonces, lo único que tienes que hacer es calmar la mente, serenarte, liberar la presión y permitirte un momento de descanso. Ustedes han visto, hay unas ollas, aquí en mi casa, por ejemplo, hay unas ollas Renauer, que le pones una tapa y silba la olla. Cuando ya se está cocinando, los frijoles o el agua, son ollas silbadoras. Yo no sé en realidad cómo funciona eso, pero bueno, la cosa es que silban. Silban, silban, entonces, ¿qué es lo que se hace para que dejen de silbar? Se levanta la tapa y sale el vapor y se vuelve a tapar. ¿Me entiendes? Se levanta la tapa y se vuelve a tapar. Es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros acumulamos mucha presión, ¿qué cosa tenemos que hacer? Destaparnos, buscar un respiro, hacer una pausa, no juzgar. ¿Me entiendes? Hay mucha presión en nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un paso atrás, no exagerar, decir, no voy a decidir nada en este momento y voy a darle a las cosas su real perspectiva. Voy a despresurizarme, voy a perder presión, voy a tomar una siesta, voy a meditar y no voy a atreverme a decidir en este momento porque si no es peligroso. Puedo tomar una decisión en caliente y después me termino lamentando. Entonces, es probable que también en ese sentido pierdas un poquito de impulso. No te preocupes, lo que vamos a hacer es reducir el estrés y las preocupaciones. Ahora te voy a explicar cómo. ¿Cómo? Primero necesitamos aceptar la situación. Y para aceptar la situación necesitas evaluar las cosas, ponerlas sobre la mesa, ponerlas en blanco y negro, sin juzgarlas, sin juzgarlas. Cuando tú las juzgas, ahí es cuando ya está el error, porque ya calificas a las cosas como buenas o malas, justas o injustas, ¿me entiendes? Y esa es justamente la causa del sufrimiento. ¿Qué cosa te voy a invitar a hacer? Que no las juzgues, que las pongas en un papel, que las pongas sobre la mesa y que te eleves un poquito para que tomes una nueva perspectiva. No te obsesiones con el pasado, tampoco te victimices y te compadezcas de ti misma. Sencillamente, no te castigues. No es el mejor momento para juzgar las cosas o para tomar una decisión. Fíjate en una cosa, normalmente las personas tenemos una gran tendencia a criticarnos. Muchísimo, nos damos con palo. Nos damos con palo. Y eso no solamente nos desvaloriza, sino que es una expresión de que nos falta desarrollar amor propio. Entonces, cuando tú te criticas excesivamente, es natural que te vayas a desmotivar. Y es natural que te sientas triste y que te sientas dolida. Entonces, ¿qué cosa vas a hacer? No juzgarte. Vas a no juzgarte. Y sencillamente vas a replantear tu situación y vas a relajarte. ¿Qué cosa te recomiendo? Pon las cosas sobre la mesa, sin necesidad de dramatizar. ¿Qué cosa puedes preguntarte, por ejemplo? Hay unas herramientas dentro del workbook, que son unas preguntas que he diseñado, como por ejemplo estas. Dentro de 20 años, ¿te vas a preocupar por eso que te está pasando ahora? Y es muy probable que tu respuesta sea, no, es una cosa menor, entonces no te preocupes. O por ejemplo, ¿es la primera vez que te sientes así un poquito triste? No, otras veces ya te has sentido triste y ha pasado. Entonces, esta vez va a ser exactamente igual. Otra pregunta que te puede ayudar a aterrizar y a ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia es, ¿realmente vale la pena? ¿Es para tanto? Y tu respuesta nuevamente va a ser seguramente, no, no es para tanto. No pierdes un brazo, como siempre digo, no pierdes un brazo, una pierna, no es el fin del mundo. El mundo no se va a acabar. Entonces, ¿qué cosa te puedes decir? Te puedes preguntar qué cosa sí está a tu alcance y qué cosa puedes hacer al respecto ahora. Eso sí te va a motivar. Entonces es poner la perspectiva correcta y quitarle la mirada al problema para poner la mirada en la solución. Como dice Camila, no te preocupes, sino ocúpate. Exactamente.
No te preocupes, ocúpate. Deja de mirar el problema y fíjate más bien en la solución. Pero me preocupa, me da ansiedad. Ok, ¿qué cosa puedes hacer al respecto? Y te vas a dar cuenta ahora con los cuadros que continúan que hay cosas por las que no podemos hacer nada. Una de las cosas que te recomiendo es que hables, con, por ejemplo, con un amigo o con un coach. Ahora que vamos a estar conmigo, pueden hablar conmigo en el grupo, me pueden escribir, me pueden preguntar, porque a veces contar con el punto de vista de una persona externa, y sobre todo si es una persona fresca, descomplicada, que no se hace bolas, como se dice, que no se hace rollos, esto te va a ayudar muchísimo, te va a generar un impulso increíble. Una de las cosas que te puedes preguntar es, por ejemplo, esa persona, ¿cómo lo solucionaría? Esa persona, ¿qué cosa diría? ¿Qué cosa pensaría? ¿Qué cosa haría? O, por ejemplo, la persona que yo más admiro, ¿cómo lo resolvería? Ya, ese es buscar un punto de vista externo. Eso es buscar un punto de vista externo y te va a permitir obtener una perspectiva mucho más clara acerca de lo que estás abordando. Y a partir de ahí, entonces, cuando ya tienes estas consideraciones, ¿qué es lo que vas a hacer? Recién ahí vas a aprender a generar un impulso externo, un impulso positivo, un impulso que te haga salir de la situación en la que estás y empezar a actuar. ¿Cómo vas a generar el impulso? Muy sencillo. Para generar impulso vas a hacer 5 pasos. Ordenarte, centrarte, revivir la llama, revivir la pasión, atreverte a dar el salto y avanzar. Repito, ordenar, centrarte, revivir la pasión, revivir la llama, dar el salto, atreverte y completar y avanzar. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué significa ordenar? Hoy día justamente a las 9 les recomiendo y los invito. Va a quedar igual grabado en todas mis redes sociales. Va a estar en mi canal YouTube, en Instagram, en el Facebook, en el fanpage. Un live donde voy a hablar acerca de cómo utilizar la ley de los espacios vacíos a tu favor. Y lo voy a combinar con una filosofía oriental, Zen, que la aplica muy bien Toyota, que se llama las 5 S de Toyota. Es un método de organización y de ordenar tu vida, es una filosofía de vida, pero que aplica muy bien al campo empresarial y a la vida personal. Entonces, ¿qué cosa son las 5 S de Toyota? Son 5 palabras que empiezan con S. Sheiri, Sheitsu, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, todo en japonés. Y que en su traducción en el español significa seleccionar, organizar, limpiar, conservar o automatizar y finalmente la autodisciplina. Es decir, el acrónimo es SOLCA, SOLCA, SOLCA. ¿Y eso qué significa? Que voy a separar primero, seleccionar lo que me sirve de lo que no me sirve. ¿Ok? Lo que no me sirve, sencillamente lo desecho, lo elimino. Y me quedo solamente, única y exclusivamente con lo que sí me sirve. Con eso que sí me sirve, lo voy a organizar. Libros en su lugar, el estante, ropa en su lugar, etcétera, etcétera. Igual, del mismo modo, tu vida personal. Las personas, qué personas necesitas desechar de tu vida, sacar de tu mente, qué hábitos necesitas eliminar, qué emociones necesitas drenar, o sea, es exactamente lo mismo. Seleccionar y quedarte solamente con lo satisfactorio. Finalmente viene la parte de la limpieza, que es la limpieza del cuerpo físico, la limpieza del campo físico, de tu casa, tu cuarto, tu habitación, tus baños, tu cocina, la limpieza mental también, la limpieza de las emociones, y finalmente tomar este método como un método automatizado para que lo hagas siempre, es decir, la conservación, y conservarlo con autodisciplina. Hoy día voy a hablar un poquito más al respecto, pero es una filosofía que te sirve para ordenar tu mundo físico y tu mundo mental. El segundo punto es reconectarte con tu presente. Percy, ¿cómo reconecto con mi presente? Muy sencillo, reconociendo que ya no puedes hacer nada por tu pasado, que es un archivo mental, es un recuerdo. Y si son familias con las que vivimos esas personas negativas, entonces si no puedes separarte de ellas, las asumes como destino y le sacas el máximo provecho aprendiendo a ser feliz con familia o sin familia. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, ya, tu pasado. Gracias, Camila. Entonces, tu pasado ya fue, ya no se puede hacer nada por el pasado. Sencillamente queda en el pasado, es un archivo mental. El presente ofrece muchas más posibilidades, muchas más cosas por hacer. ¿Me entiendes? Y del mismo modo el futuro, pero reconociendo que el futuro se empieza a construir en el presente. Otra cosa que puedes hacer es establecer pequeñas metas diarias, objetivos diarios, leer y meditar en base a ellos, reflexionar y generar
gratitud al respecto. Otra cosa que también ayuda muchísimo para ordenarte es consumir contenido inspiracional, ejercitarse mental y físicamente, también a través de la meditación, la reflexión, la vida espiritual o de los ejercicios físicos para generar serotonina. Otro punto importantísimo es desarrollar confianza en tu futuro. Es decir, ¿sabes qué? En la Biblia hay un versículo que dice, dale cada día su propio afán. Es decir, tú preocúpate de hoy y mañana, de acá el otro año, quien se va a preocupar es tu yo en el futuro. En el workbook lo vas a encontrar como tu yo futuro. Y clasificar tus preocupaciones. Es decir, hay cosas que no tienen solución. Hay cosas que escapan de tu control. Hay cosas que sencillamente no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, renuncia a tratar de controlar esas situaciones. ¿Ok? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Acá tengo un cuadrito que está en el workbook, que ahora lo vamos a ver, y que tiene que ver con las cosas con las que tú te preocupas. En el workbook, en la página 5 más o menos, hay un cuadrito que les he preparado que se llama Cosas sobre las que me preocupo. Y puedes hacer una lista larga. Y ahí vas a establecer el nivel de control que tienes. Es decir, tienes cosas sobre las que tienes cierto control, por eso es que la primera C es de cierto. Hay cosas sobre las que controlas, que es la primera C, sobre las que sí tienes control, y hay otras cosas sobre las que no tienes ningún control. O sea, hay cosas que sí dependen de ti, hay cosas que dependen más o menos de ti, y hay cosas sobre las que sabes que no puedes hacer absolutamente nada. ¿Y eso para qué te va a servir? Eso te va a servir para que tú reconozcas que hay cosas sobre las que actualmente te estás preocupando que no te benefician absolutamente en nada. Y lo único que están haciendo es desmotivarte. Lo único que estás haciendo es perder energía. Lo único que estás haciendo es sufrir. Entonces, ¿qué hago con las cosas que sí puedo controlar? ¿Qué cosas puedes controlar? Por ejemplo, la cantidad de horas que pasas en redes sociales, la cantidad de horas que ves televisión, o como, por ejemplo, cómo puedes hablar con alguien o no decir nada, o cómo decides enfrentarte a tus temores o escapar de ellos, o prepararte para un examen, o estudiar a última hora, culpar a otros o aceptar tu responsabilidad, ¿me entiendes? Son distintas cosas sobre las que tú sí tienes control. Entonces, ¿qué cosa puedes hacer? Identificarlas y asumirlas, comprometerte con ellas. Hay otras cosas sobre las que no tenemos tanto control, que se le llama cierto control, CC, cierto control. Es decir, por ejemplo, hay algunas cosas como que quieres jugar de repente básquet, o quieres jugar un juego de video, o quieres jugar fulbito o vóley, por ejemplo, pero no depende de ti que ganen. Pero sí, sí hay algo que sí puedes hacer, que es entrenar. Que eso aumenta en parte las probabilidades para que ganes. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas sobre las que tienes cierto control y hay cosas que puedes hacer. Identificar qué cosa puedes controlar y hacer lo mejor que puedas sobre ello. Y hay cosas finalmente sobre las que no tienes absolutamente ningún control. Tu pasado, tu futuro, desastres naturales de otra realidad, el clima, el entorno, otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué te beneficia? En nada. ¿Qué puedes hacer al respecto? Nada. Entonces, decide renunciar a esas cosas. Te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas por las que te preocupas no tienes ningún control. Y ese es el error que comete la mayoría de la gente, que se aferran a un pasado sobre el cual ya no pueden cambiar. Lo que puedes hacer es reinterpretar el pasado. Preocuparte por el futuro tampoco sirve para nada. Lo único que puedes hacer sobre el futuro es quejarte, es preocuparte, angustiarte, estresarte y enfermarte. Pero la verdad es que no hay nada que puedas hacer sobre el futuro. Lo que puedes hacer es en tu presente. Hacer cosas en tu presente para que coseches en el futuro. Entonces, una de las cosas que puedes hacer también es hacerte una pregunta y decirte, de todas estas preocupaciones, ¿alguna tiene un sentido? ¿Puedo hacer que alguna desaparezca? Y si hay alguna que puedes hacer que desaparezca, haces cosas para que desaparezcan, pero las que no, sencillamente las sueltas, ¿ok? No hay nada que puedas hacer. Ahora entonces, comprendamos cómo podemos generar ese impulso externo. Para cerrar ese impulso externo, necesitamos atender asuntos que estén pendientes. ¿Cómo? Muy sencillo. En otra de las hojas del workbook hay una lista de asuntos pendientes, todas las cosas que me están estresando y que me están ocupando y me están congestionando de tareas que de repente son urgentes
y son importantes, recuerden el día A, urgentes e importantes, y que me están llenando la agenda. ¿Qué cosa tengo que hacer? Liberar mi espacio personal, liberar mi espacio mental y a partir de ahí aprender a decir que no. No comprometerme con cosas que me vayan a distraer de mis aspectos más importantes y atender las urgencias que tenga que atender yo y que no pueda delegar. A partir de ahí, una vez que liberas ese horario, ese espacio en tu agenda, vas a aprender a decir que no a una serie de cosas que ya están ahí en el workbook. ¿Para qué? Para que tengas más espacio personal para ti. Una de las cosas que buscamos con el programa Marte es que tengas más tiempo para ti. Ese tiempo lo vas a obtener ¿cómo? Eliminando actividades que no te sumen, eliminando actividades que no te apoyen a tu visión a largo plazo, eliminando cosas que te restan impulso, que te restan energía, aprendiendo a decir que no. Y eso es ¿cómo? Concentrándote en lo más importante que eres tú. Otra de las actividades que vamos a generar para aprender a generar el impulso es centrarnos. Es centrarnos. ¿Qué significa centrarnos? Muy sencillo. Centrarnos significa sencillamente atender las cosas más importantes, volver a nuestro centro, volver a aquellas cosas que son lo más importante para evaluar nuestra productividad. ¿Cómo? Muy sencillo. Como una de las tareas que les voy a recomendar en Amarte, y de hecho ya se las voy a decir ahora, que está al final de la charla de hoy, es que tengan una agenda personal. Esa agenda personal les va a servir para que ustedes midan cuántas cosas hacen en el día y cuántas cosas son realmente productivas, para que el resto de cosas sencillamente las eliminen. Y a partir de utilizar el principio del Pareto, del 20-80, que recuerdan la semana anterior y la semana antepasada, en la sesión A y en la sesión B, van a ver que hay un montón de cosas que no nos suman. ¿Para qué? Para dedicarme solamente a las cosas que sí me suman. Entonces, ¿cómo puedo conseguir eso? Muy sencillo. Lleva un registro de tus tiempos a través de la agenda. Utiliza el principio del Pareto, del 20-80, es decir, de 10 cosas que tengo que hacer, 20 cosas son las que me dan el 80% del resultado. Elimina todos los distractores, ahí te puedo recomendar que veas, por ejemplo, la sesión de la semana pasada, y optimiza tu entorno. ¿Cómo? Aplicando fricción, eso lo expliqué la semana pasada, es decir, dificultando las cosas que te alejan de tu propósito y facilitando las cosas que te acercan. ¿Ok? Es muy sencillo, eso está explicado la semana pasada y está en el workbook de la semana pasada. Discúlpenme un minutito, quiero decirles acá que silencien un poquito. Ya, lo que pasa es que estaban con el televisor, disculpen, estaban con el televisor con el volumen muy alto. Muy bien, entonces la idea es evaluar tu productividad llevando un registro de tu agenda, ¿ya? Y pensar, la idea no se trata de que estés ocupada simplemente porque sí, que llenes tu agenda de una serie de actividades, sino que realmente sea productivo, que realmente te acerque a tu propósito de desarrollar amor propio, de atenderte a ti, de tener más tiempo, de consentirte, de tener tiempo para salir a pasear, para hacer ejercicio, o sea, que tengas una vida más holgada. La mayoría de la gente se pasa el tiempo haciendo un montón de cosas que lo alejan de su propósito general. Y en ocasiones la gente se enorgullece de eso porque tenemos la falsa idea, la falsa creencia de que estar muy ocupados es ser productivos. Y como les dije en la sesión pasada y en el día A, la diferencia entre eficacia y eficiencia es que eficiencia es hacer las cosas bien, eficacia es hacer lo correcto. Entonces, la idea es que tú te centres en hacer las cosas correctas. No te distraigas de tu proceso personal. No cedas ante los demás. Elimina cualquier situación que te distraiga. Tú a lo tuyo, como les dije la vez pasada. No te desenfoques. Piensa única y exclusivamente en ti. No te distraigas de tu proceso personal. ¿Para qué? Para que tengas más tiempo y para que empieces a ser más productiva contigo misma. Para que tengas tiempo de hacer tus tareas, de hacer tus ejercicios, de hacer tus prácticas de amarte y para que puedas escoger las actividades que más te van a estimular y que más te van a desarrollar. Eso es fundamental. Entonces, ¿cómo se le agrega fricción? Eliminando los distractores, agregando cierto nivel de dificultad a las cosas que me distraen de mi propósito general, que es hacerme feliz a mí misma.
¿ok? Y optimizar tu entorno, ¿qué significa? Que voy a facilitar las cosas para, de alguna manera, dedicarle más tiempo y hacer con más gusto mis tareas del programa Amarte. De eso se trata. Entonces, ahora vamos a reavivar la llama. Este reavivar la llama también es importante. En reavivar la llama tenemos otros ejercicios en el workbook que tienen que ver con dedicarle más tiempo a las cosas que más te gustan, es decir, dedicarte a la misión. ¿Qué significa dedicarme a la misión? Misión es todo aquello que te gusta, que te apasiona, que amas, que puede pasar mucho tiempo disfrutando haciéndolas, que podrías hacer inclusive por amor al arte, sin que te paguen, es algo que te recarga de energía. Entonces, ¿qué es lo que te da energía? De repente es hacer deporte, de repente es salir con tus amigas, de repente es ir al cine, de repente es algún hobby, ya, necesitas dedicarle más tiempo a la misión, porque el proceso que vamos a vivir a partir de enero es un proceso que va a demandar de ti cierto nivel de energía, va a necesitar que tú tengas alta energía vital. Y una de las cosas que va a reavivar tu llama, va a reavivar tu entusiasmo, tu pasión, es que te dediques a las actividades que te generan más placer, a las actividades que te generan más placer. Entonces, ¿qué cosa puedes hacer ahí? Hacer durante más tiempo en la semana, por ejemplo, tu deporte favorito, o dedicarte más tiempo a ver películas, si es lo que más te gusta, o dedicarte a visitar a tu familia, si es lo que más disfrutas, ¿me entiendes? Es decir, hacer más cosas que te hacen feliz. Otra de las cosas que puedes hacer es identificar, hacer una lista que está en el workbook de aquellas cosas que te motivan y hacer más de eso diariamente. Hay una lista que dice, identifica 20 cosas que te encantan hacer y hazlas. Y hazlas, ¿me entiendes? ¿Para qué? Para que estés de mejor humor, para que estés con un estado anímico positivo, para que tengas mucha energía vital, para que tengas claridad mental, etcétera, etcétera. Otra cosa que te va a servir muchísimo también es identificar tus fortalezas. ¿Para qué? Para que las acentúes. De repente, como te digo, puede ser alguna arte, puede ser algún deporte, puede ser esas cosas que solamente tú puedes hacer, que nadie más que tú las puede hacer, que la gente te ha dicho que tú las haces excelentemente bien. De repente es cocinar, de repente es bailar, algo que te hace único, algo que a ti te parece muy fácil de hacer y porque las otras personas se les dificulta. Ya, esa es tu fortaleza. Hay que identificar tus fortalezas y hacerlas más también. Otro punto fundamental y clave también, que lo vamos a ver y ojalá no dé tiempo que sea para revisarlo rápidamente, es la información del eneagrama. Comprender y aprovechar tu personalidad. El programa Marte como tal va a tener un sistema de identificación de tu personalidad a través de la serie de infancia mezclado con el eneagrama, pero no es un taller de eneagrama como tal. Sin embargo, sí es importante que vayas autoobservándote desde ahora para que identifiques cuál es tu personalidad. Por ejemplo, tú podrías ser introvertida. Los introvertidos tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades. Los extrovertidos también, del mismo modo, tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades. ¿Y eso para qué te sirve? Para saber, por ejemplo, si eres introvertida, por ejemplo, si necesitas pasar más tiempo sola, porque eso te recarga. En cambio, si eres extrovertida, necesitas pasar más tiempo con gente, porque eso te recarga. En cambio, si a un introvertido que no le gusta socializar mucho, que se recarga y disfruta más tiempo estando solo, ¿qué es lo que pasa si está muy expuesto a la gente? Que se puede aburrir, que puede tener una necesidad de aislarse, que puede tener una necesidad de estar solo. Y si no encuentras un espacio personal en tu agenda para estar sola, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a perder llama, vas a perder entusiasmo. Entonces, a los introvertidos prefieren estar solos, no les gusta tanto la conversación, prefieren grupos pequeños, poquitos amigos, pero muy íntimos, prefieren pensar antes de hablar, por ejemplo, son personas más de escuchar, hablan solamente de aquellos temas que realmente les apasionan, ¿me entiendes? Prefieren un grupo reducido de temas, un grupo reducido de amigos, porque son introvertidos naturalmente. Entonces también tienen sus fortalezas, ¿me entiendes? Ahora, si eres una persona extrovertida, es todo lo contrario. Son personas que les encanta hablar, les encanta socializar, les encanta estar en grupo, como se dice, en manada, en familia.
Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer si eres extrovertida? Pasar más tiempo con gente, no aislarte. ¿Me entiendes? Porque en la gente tú vas a reavivar tu llama. Normalmente las personas extrovertidas les gusta ser el centro de atención, les gusta estar más acompañadas que solas, les gusta hablar de distintos temas, etcétera, etcétera. Entonces la idea se trata de que comprendas tu personalidad, de acuerdo a la serie de infancia que lo vamos a ver. ¿Para qué? Para que le saques el máximo provecho, para que lo aproveches a tu favor. Y si eres introvertida, entonces que dediques un espacio personal a estar sola. Y si eres extrovertida, que dediques un espacio personal a estar con gente. ¿Ok? Para eso sirve. Y por último, plantearte objetivos que te entusiasmen. Esto también es fundamental, es clave. ¿Por qué? Porque si estableces objetivos que te entusiasmen, vas a obtener naturalmente un impulso que te hace salir de la cama, que te hace hacer cosas, que te hace soñar, que te hace ilusionarte, que te hace pensar en por qué lo quieres conseguir y te hace establecer un plan de ruta, un paso A, paso B, paso C, que te reconecta con tu por qué original, por ejemplo. Todo eso reafirma tu visión y tu visión global y tu visión personal. Esto también es importante, que tengas pequeños objetivos que te entusiasmen. Vamos a responder una pregunta. Estar con las personas y establecer momentos a solas. Sí, también depende mucho de qué cosas necesites. O sea, hay una de las cosas que vas a ver, Camila, es que, por ejemplo, en ocasiones necesitas estar con gente, buscas a tus amigos, y en ocasiones te provoca estar sola, entonces buscas estar sola. Lo que tú necesites para recargar tu energía. 4. Finalmente, entonces, atrévete, da el salto. Haz aquello que nosotros llamamos lo imposible. Imposible sencillamente es una forma de llamar a aquellas cosas inconcebibles que nosotros creíamos o asumíamos que no iba a ser y no íbamos a ser capaces de lograr, pero que sí podemos, y eso te da un impulso. Normalmente, y por desgracia, las personas de nuestro entorno, la familia, a veces los amigos, nos disminuyen, nos infravaloran. Y esa disminución nos impide avanzar. Ellos creen que nosotros no podemos hacer ciertas cosas. Por ejemplo, los padres naturalmente piensan, ay, no vayas a viajar, mira, te puedes enfermar, puedes hacer esto, porque se preocupan mucho, porque se basan en una imagen que tenían de ti. El problema es que tú puedes caer en esa trampa y asumir esa identidad que tienen ellos de ti mismo. Y eso es lo que te limita. Ese vendría a ser el imposible. Eso es lo único que te limita y está en tu mente. O de repente el miedo a creer que tu futuro puede ser igual que tu pasado, cuando en realidad puede ser radicalmente diferente. Entonces, tienes que distinguir ahí la diferencia que existe entre una opinión y un hecho. El hecho es que sí tienes la capacidad. La opinión de los demás es de que no eres capaz. Entonces, diferencia el hecho de la opinión y reconoce que sí puedes hacerlo, si te atreves, si lo decides. Y lo que decides, sencillamente, hazlo. Es la frase conocida como tírate a la piscina, no la pienses mucho, tírate. O que mi futuro que va a ser como el de mi familia, exacto. O sea, sencillamente hazlo, obtén el impulso. Acuérdate que estamos en la parte media de la capacitación donde hablamos de hemos retrocedido y ahora voy a tomar impulso. ¿Qué me va a ayudar a generar impulso? No pensarla mucho y hacerlo. Lanzarme a la piscina. Tírate a la piscina, ¿me entiendes? Otra cosa que te puede ayudar a tomar impulso, ¿qué significa? Rodearme de gente que ya lo haya hecho, rodearme de gente que sí se ha atrevido, rodearme de gente que ya lo está haciendo. Por ejemplo, si tú en algún momento quieres, por ejemplo, ser conferencista, pues rodéate de otras personas que también tengan esas mismas aspiraciones. Grupos de liderazgo, grupo de desarrollo personal, puedes empezar haciendo un Facebook Live, puedes empezar abriendo un canal en YouTube, abriendo un blog, y atreviéndote a hacer cosas que tú antes creías, entre comillas, que eran imposibles, pero que no lo son. Entonces, para eso necesitas rodearte de un nuevo entorno físico, de un nuevo entorno social. Y finalmente, romper y eliminar viejos patrones que lo único que han hecho es limitarte. Reconoce ahí también que hay ciertas cosas que has venido haciendo que no te funcionan. ¿Cuál es ese patrón? La semana pasada nosotros hablábamos acerca de la trampa. Ya, esa trampa tiene un paso 1, paso 2, paso 3. Ya, necesitamos reconocer cuál es esa trampa y desarticularla. Eso lo vas a encontrar en el workbook también. Finalmente es dar el salto y atreverte.
Otro paso fundamental, el penúltimo para tomar impulso, es completar las tareas que tengas para finalmente darle un check mental y estar más tranquilo. ¿Qué cosa puedes hacer? Como les había dicho en el día A, necesitas priorizar y identificar qué cosas vas a eliminar de tu agenda personal, qué cosas ya no vas a hacer. ¿Qué cosas ya no vas a hacer? ¿Para qué? Para que finalmente las deseches o las elimines. ¿Ok? Entonces, lo que sí se quede dentro de tu agenda como urgente, como relevante, decide hacerlo ahora. Y decide hacerlo hasta que completes el 100%. Cuando tú completas tus tareas, obtienes un impulso, obtienes cierta recompensa. Al eliminar actividades que no te suman y quedarte con pocas actividades, poquito, pero que sí te sumen, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a obtener entusiasmo. Porque cuando ya completaste la tarea vas a decir, oye, por fin lo conseguí, lo hice. ¿Me entiendes? Y eso va a darte un impulso, te va a dar un reconocimiento personal que te va a permitir mantenerte en movimiento. Entonces, completa tus tareas al 100%. En cambio, ¿qué es lo que pasa cuando abandonas a la mitad o cuando te desanimas o te desilusionas y pateas el tablero o no completas las cosas que ya has elegido hacer? Que se puede terminar convirtiendo en un hábito y puede terminar convirtiéndose en un mal hábito donde empiezas a abandonar y a dejar las tareas sin terminar. Entonces se va a manifestar como una falta de disciplina que tarde o temprano te va a pasar la factura. Entonces, otra de las cosas que puedes hacer es no ilusionarte con el objeto brillante, es decir, el efecto espejismo. Es decir, ya estás haciendo una tarea y de pronto ves que hay otra tarea que parece más bonita, que parece más entusiasta, que parece más agradable o más satisfactoria. Entonces te ilusionas y terminas dispersándote y ahora tienes dos tareas a la mitad y no acabaste ninguna. Entonces, ¿qué te recomiendo? Acaba una primero y no te ilusiones con otras cosas. Y después sí, ya después puedes hacer cualquier otra cosa, pero la idea es que desarrolles la capacidad de acabar aquello que has iniciado, la capacidad de acabar aquello que has iniciado. ¿Ok? Un tercer punto fundamental también es que te prometas a ti misma completar aquello que has decidido hacer. Recuerda que en el workbook, con lo que yo te voy a guiar con cada una de las tareas, tú vas a asumir ciertas tareas y vas a dejar en claro qué cosa eliges hacer y qué cosa no. Pero lo que elijas hacer, prométete hacerlo. ¿Cuándo? Ahora mismo hasta que acabe. O lo agendas, pero la idea es que lo completes. Otra de las cosas que puedes hacer también es lo que yo le llamo procrastinar a tu favor. ¿Qué significa procrastinar a tu favor? Significa lo siguiente. Mira, hay una historia de Mark Twain que lo van a encontrar porque es un autor de algunos libros de motivación personal muy antiguo, que significa que pueden haber cosas pequeñitas que de repente puedes empezar a hacer y dejar la cosa más grande, la tarea más grande para después, pero te puede servir para empezar a tomar impulso. Es decir, de repente tienes que hacer, no sé, una limpieza general de toda tu casa y no te provoca, no tienes ganas de hacerlo. Ok, no hay ningún problema. Puedes empezar limpiando tu cuarto, puedes empezar limpiando tu closet, puedes empezar limpiando un cajón y limpiar toda tu casa lo dejas para después y vas tomando impulso a partir de limpiar un cajón a la vez. Entonces procrastinas la tarea general y es como que vas tomando impulso para llegar finalmente a esa tarea más grande, más tediosa, en la que tú necesitas un nivel de concentración mayor. Hay otra, hay otra idea al respecto. Brian Tracy decía, ¿sabe qué? Tráguese ese sapo. Tráguese ese sapo, ¿a qué se refiere? Se refiere a que hay tareas más grandes, más desagradables, que nosotros tenemos que sí o sí entregarnos a ella, pero podemos empezar con las tareas más pequeñas. Entonces empezamos con sapos más chiquitos, procrastinamos el sapo más grande y finalmente nos vamos a terminar comiendo el sapo grande, la tarea grande. Otra tarea fundamental también, que a mí me gusta mucho, es el concepto de la inmersión profunda. A mí me pasa seguido que, por ejemplo, que por mi labor como coach, me llaman y me están solicitando, por ejemplo, citas. Y yo las atiendo con mucho gusto. Pero en la medida de lo posible, a veces hay un día en particular que se libera, que no tengo ninguna cita, que puede ser, por ejemplo, un sábado o un domingo.
Entonces, si yo voy viendo, ya va llegando el jueves, va llegando el viernes, y veo que el sábado está libre, entonces, ¿qué es lo que decido hacer? Decido destinar todo el sábado para una inmersión profunda. Y el sábado ya no agendo citas. Si me solicitan citas ya muy cerca del sábado, ¿qué es lo que hago? Si son urgencias, las atiendo. Pero si no, las puedo pasar para el día lunes o martes. De tal forma que me dedique 2 días por completo a la creación de cursos, a la lectura profunda, a mi desarrollo personal, a practicar mi vida espiritual. Es decir, un día completo, una tarde completa o 2 días completos a meterme en ese proyecto que es tan importante para ti. De eso se trata la inmersión profunda, de dedicar un bloque grande de tiempo, de horas o de días inclusive, para que te metas a fondo a completar esas tareas que tenías pendientes. Esa es la inmersión profunda. Entonces, una vez que ya saliste de la inercia, ¿qué cosa tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es seguir avanzando. Ya estás en la mitad de la maratón y no hay que detenerte. Lo único que tienes que hacer es tomar ritmo y no detenerte, seguir avanzando. ¿Qué cosa puedes hacer para seguir avanzando? Muy sencillo. Reconócete, celebra. La celebración es fundamental también. Cada día que pasemos en el programa Marte, cuando acabes un workbook, decide reconocerte, decide aplaudirte, decide celebrar ese logro. ¿Qué cosa puedes hacer? Darte un pequeño gusto, darte un baño de burbujas, por ejemplo, hacer algo que no haces siempre para recompensarte, para que le des a tu cerebro inconsciente, a tu subconsciente, un mensaje de celebración y de reconocimiento. Otra de las cosas que puedes hacer es sentirte orgulloso. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has dado una palmadita, por ejemplo, y te has dicho, oye, estoy orgulloso de lo que estás logrando, estoy orgulloso de lo que estás consiguiendo? Eso también es importante. Comunicárselo a tu familia, por ejemplo, agarrar ritmo y a partir de ahí sentirte cada vez más orgulloso de cada uno de tus logros. Otro punto también clave es recompensar la acción, no el resultado. ¿Qué es lo que pasa si sigues intentando hacer algo sin conseguir los resultados? Sin conseguir el resultado que querías. Sencillamente te vas a frustrar. Pero si recompensas la acción, la siembra, y te desapegas de la cosecha, tarde o temprano vas a cosechar aquello que quieres, aquello que planeas. Entonces se trata de desarrollar el hábito. Se trata de desarrollar el hábito, no de ganar la carrera. Yo hace poquito les decía que había escrito un post hace tiempo, ya hace como 1 año, 2 años atrás, que decía que cuando uno entrena para una maratón, para una competencia, para una carrera, y tiene el firme propósito de convertirse en maratonista, cada mañana que se levanta a entrenar, no lo hace pensando en ganar la próxima carrera, lo hace como estilo de vida, lo hace como hábito, lo hace por un estilo de vida, por una filosofía de vida, lo hace para convertirse en maratonista, no para ganar la carrera. Entonces, ¿qué cosa te recomiendo? Recompensa la acción. Hiciste el workbook, perfecto. Hiciste la tarea, perfecto. Hiciste aquello que planeabas hacer, perfecto. Recompénsate por eso, de alguna manera o de otra, independientemente de que consigas el resultado que esperabas o no. Entonces, se trata de recompensar la acción correcta y no el resultado correcto. ¿Ok? Esto también es clave. Y a partir de ahí, comprometerte. ¿Qué cosa puedes hacer para comprometerte? Buscar apalancarte con responsabilidades externas. ¿Qué significa crear responsabilidades externas? Muy sencillo. Por ejemplo, puedes avisar a todos tus familiares que vas a empezar un curso y que no vas a dejarlo hasta que lo completes. Por ejemplo, si quieres estudiar un segundo idioma, comprometerte y decirle a todo el mundo, ¿sabes qué? Estoy estudiando un segundo idioma y no me voy a detener hasta concluir. Cada vez que me veas, recuérdamelo o pregúntame por eso. ¿Me entiendes? De eso se trata, de comprometerte con otra persona. Puede ser con tu jefe, con tu pareja, con tu familia, puede ser con tus redes sociales, ¿me entiendes? Una de las cosas, por ejemplo, acá me voy a detener un ratito. Cuando hace poquito establecí el reto de la novena para Navidad, se me ocurrió así de un momento a otro. Y dije, sí, yo puedo hacerlo para poner en práctica estos conceptos que les vengo enseñando. Y dije, ¿sabes qué? Un día a la vez, porque si voy a escribir todo el libro de golpe, me voy a abrumar y me voy a estresar. Pero si me dedico todos los días, con un día de anticipación, a escribir un capitulito, una hoja como mínimo, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando acabe los 9 días antes de Navidad, habré escrito el libro. Y lo que hice fue eso.
Todos los días escribía una hojita a la vez. Una hojita, ponía el verso bíblico, me ponía a investigar la Biblia, me ponía a definir la herramienta más apropiada, la comprensión, la alquimia, la acción, la invitación. O sea, me tomaba 2, 3 horas para trabajar una hojita. Y un día antes de que empiece la novena, publiqué el día 1. Y ya. Y dije, no tengo que publicar todos los días. Solamente me estoy comprometiendo. Y les avisé a todos a través de mis redes sociales, a partir de mañana vamos a publicar la novena, que esto y lo otro. Y decidí asumir el compromiso. Una vez que me comprometí públicamente en todas mis redes sociales, ¿qué es lo que hice? Ya, nada, ya estaba comprometido. Entonces al día siguiente escribí el día 2. Y al día siguiente el día número 3. Y al día siguiente el número 4 y el número 5, hasta que llegó Navidad y finalmente publiqué el libro. Y se lo publiqué y lo regalé ahí para todos, que está de paso en mi página web, se llama Novena Activa de Navidad. Tiene versos bíblicos, tiene herramientas, tiene comprensión, tiene alquimia, tiene acción, tiene invitación. O sea, es un libro cortito que tiene 19 páginas, 19, 20 páginas, pero es muy bonito y tiene 3 videos donde yo justamente estoy contando un poquito acerca de las herramientas del amor, desde mis comprensiones. Y se hizo un día a la vez. A eso me refiero con comprometerte, buscar apalancarte con responsabilidades externas. Otra cosa que te puede ayudar, ¿qué cosa es? Es crear un ritual matutino, ¿no? Cuando me refiero a un ritual matutino, ¿a qué cosa me refiero? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo escribí El fin del túnel, todos los días, durante 30 días, me despertaba y escribía. Decía, antes de desayunar, me voy a detener a escribir de media hora a 1 hora. Y me ponía a escribir. Ese era mi ritual. Entonces me despertaba, agradecía, hacía una pequeña respiración y de frente. Ya tenía la computadora encendida, o sea, no encendida, pero ya lista solamente para presionar un botón y que se encienda y se abría directamente en el programa. Eso es quitar fricción. Eso es quitar fricción. Y para concentrarme, ¿qué cosa hacía? Sencillamente mi celular ya estaba en modo avión hasta que termine de escribir esa hora, entonces le estaba agregando fricción y esa era parte de mi ritual. Y todos los días me sentaba un ratito a escribir y decía, no voy a buscar la inspiración, la inspiración me va a encontrar a mí escribiendo. Y sobre la marcha lo voy corrigiendo, siempre se puede corregir. Ya, ese era mi ritual, ese era mi ritual. Después, otra cosa que te puede servir también muchísimo es que tú definas tu propósito. Para hablar de propósito, yo te recomiendo el Ikigai. Y ustedes lo van a tener también dentro de Amarte. Vamos a tener un módulo donde vamos a reconocer cuál es el propósito de la vida. Si desean, también pueden reconocer esto. Esto lo van a ver en el live que comenté hace 2 lives. ¿Un live? Oh, no me acuerdo. Creo que ha sido el live anterior. El live anterior ha sido, donde hablo un poquito acerca del propósito de vida. Lo pueden revisar ahí, está en mi canal de YouTube, y ahí van a ver de qué se trata el propósito. Y puedes asumir un reto de 30 días a fin de agarrar un hábito también. ¿Un reto de qué específicamente? De lo que tú escojas, de lo que tú quieras. Puede ser, por ejemplo, que asumas el reto de 30 días de tu propio ritual matutino. Puede ser el reto de 30 días ejercitándote, 30 días leyendo, 30 días meditando, 30 días haciendo, no sé, algún ejercicio, lo que tú escojas. Pero hazlo 30 días sin parar, seguidos, para que veas que tomas un gran impulso, un gran compromiso. Otro punto fundamental también, que a mí me gusta mucho, es que cambies tu diálogo interno, que tengas mucho cuidado con el tema de la alquimia, que cambies tu discurso interno. Aquí hay una gran verdad también, que eso lo vamos a ver en Amarte, que normalmente somos muchísimo más, nos damos con palo y somos muy exigentes con lo que decimos nosotros mismos de nosotros que lo que piensan los demás de nosotros mismos. Es decir, nosotros somos los críticos más duros, más que inclusive los demás. Imagínate que eso que tú piensas de ti mismo, tú se lo dijeras a tu mejor amigo. ¿Qué cosa pensaría tu mejor amigo de ti? Que está siendo sumamente duro y agresivo con él, ¿no es cierto? ¿Acaso tu amigo se sentiría querido, respetado? Para nada. ¿O acaso disfrutaría hablar contigo? Claro que no. Entonces, ¿qué cosa tienes que hacer? Así como tú, de alguna manera, consolarías a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, escuchándolo cuando se sienta mal, del mismo modo te tienes que tratar tú, con autocompasión. Reconocer que somos humanos, que es natural que nos equivoquemos,
Pero ponerte a pensar más bien cosas como, oye, yo puedo hacerlo, la próxima vez lo puedo hacer mejor, esto no es tan grave, ¿me entiendes? O sea, no pensar nunca todas aquellas frases de no puedo hacer esto, no puedo perder peso, no puedo hablar en público, no puedo buscar otro novio, no puedo cambiar de trabajo, o las frases de nunca más. Nunca tendré éxito, nunca conseguiré mis objetivos, nunca seré feliz, ¿me entiendes? O las frases de siempre, siempre soy así, siempre soy mala, siempre soy aburrida, siempre. Y cámbielas por una frase más empoderadora, como por ejemplo, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Eso te lleva al análisis. ¿Por qué siempre soy el único que no se enfrenta a sus temores? ¿O por qué siempre aprendo lentamente? ¿Qué cosa puedo hacer para aprender más rápido? ¿Me entiendes? Se trata de hacer cosas o preguntas más empoderadoras. ¿Puedo hacer esto? ¿Haré esto? ¿Quiero hacer esto? ¿Me encantaría hacer esto? O, por ejemplo, elijo hacer esto. ¿O qué pasaría si me atreviera? ¿Qué pasaría si lo lograra? ¿Cómo podría vivir si lo consiguiera? ¿Qué necesito, quién necesito ser para conseguirlo? ¿Cómo me sentiría si lo lograra? Se trata de cambiar tu diálogo interno. Y a partir de ahí, desarrollar gratitud. Una de las cosas que le vamos a agregar, ahora lo voy a anotar porque lo tengo acá anotado, es agregarles el diario de gratitud. El diario de gratitud, se lo voy a pasar hoy día, junto con la grabación, le voy a pasar la grabación y los 2 PDFs de la clase de hoy, les va a servir para que empiecen a desarrollar el hábito, el grandioso hábito de agradecer y valorar todo lo que tienen. Es un diario muy bonito que está diseñado justamente para la promoción de Revolución, pero se lo voy a compartir a ustedes para que lo impriman y puedan agradecer todos los días las cosas que más valoran de su vida. Entonces, de esa manera desarrollas impulso y desarrollas acción. Entonces, hasta ahí, hasta la parte de impulso y de acción. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? Nos quedan 2 puntos que son más rápidos, más sencillos. Pero hasta ahí hablé muy rápido, hay mucho contenido. No se preocupen, que todo está en el workbook. Entonces, el workbook los va a guiar con una serie de ejercicios de todo lo que hemos visto estos últimos 50 minutos, que cuando ustedes hagan el workbook y vean la repetición de esta clase, es sencillito, porque es un conjunto en realidad de consejos que les va a permitir salir de la inercia y pasar a la acción. Salir de la inercia y pasar a la acción. Muy bien. Entonces, continuamos. Pero ahora hablo muy rápido. Entonces, ahora sí vamos a hablar de emociones. ¿Qué son las emociones? Como les dije, las emociones son respuestas químico-físicos, biológicas, neurológicas, sustancias que nosotros segregamos en nuestro cuerpo a partir de las glándulas, tiroides, suprarrenales, pituitaria, hipófisis, etcétera, etcétera, y son esa química llamada serotonina, dopamina, oxitocina, cortisol, adrenalina, que nos hace sentir físicamente de un modo determinado, pero son respuestas en realidad a estímulos neutros. Es decir, si nosotros logramos reprogramar nuestra mente para que no tenga esas emociones o para que sienta las emociones correctas o adecuadas, vamos a dejar de vivir en esa alergia emocional. ¿A qué le llamo yo alergia emocional? Ustedes han visto que, por ejemplo, hay personas que son alérgicas al polvo y sienten un poquito de polvo y el sistema inmunológico inmediatamente lo ve como una amenaza. Entonces la gente estornuda y se enroncha y se enferma y todo. Ya. ¿Qué es lo que pasa con la alergia emocional? Es como si tú estuvieras de muy mal humor y alguien viene y te dice, oye, Camila, ¿qué cosa quieres? Y tú explotas. Nada, por favor, pásame la sal. Solo quería pedirte y me pides. O sea, tú estás reactiva. Estás con el sistema emocional hipersensible. Es lo mismo que pasa acá con las emociones. Entonces, las emociones se educan. Así como se educa el intelecto, las emociones también se educan. Y de eso habla Daniel Goleman en su libro acerca de las emociones, que las emociones y los sentimientos se pueden educar, es decir, va a depender mucho de la programación mental que nosotros tengamos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer para las emociones? Muy sencillo. Lo único que les voy a pedir hasta que empecemos el curso es que aprendan a respirar, que aprendan a respirar.
La respiración es la base del método Alba Emotion, que le vamos a dedicar una clase específicamente al método Alba Emotion. ¿Qué es el método Alba Emotion? Hay una psicóloga que se llama Susan Bloch, que ella hizo experimentos con pacientes, pero que a la vez eran actores de teatro. Y le pusieron una serie de nodos, hicieron pruebas físicas, científicas, donde le decían, a ver, actúa como si estuvieras alegre. Ah, y el paciente se iba todo alegre, contento, y se veían los niveles de serotonina, de dopamina. Ahora, hazte el triste, y se hacía el triste, y sentía, se veía el cortisol, la adrenalina, o sea, y notó que había un patrón recurrente que está identificado con 3 elementos: una respiración, una postura física y un gesto físico. Entonces, su teoría estaba basada en el tema de que si tú puedes forzar físicamente la respiración, la postura y el gesto, puedes cambiar tu estado anímico, puedes cambiar tu emoción, tu química corporal. De eso se trata el método Alba Emotion. Entonces, Alba Emotion lo que te dice es, si tú respiras de la forma correcta, vas a poder cambiar o transmutar tus emociones. Si adicionalmente te paras recto, te paras con una postura feliz, con una postura confiada, y haces un gesto en tu rostro físico, vas a cambiar esa tristeza por alegría, vas a cambiar esa ira por tranquilidad, por serenidad, vas a cambiar ese miedo por seguridad, por confianza. Y lo que te dice es que solamente hay 6 emociones básicas: alegría, tristeza, rabia, miedo, ternura, erotismo. Entonces, la base de este método es la respiración. Y hay una lista de reproducción de respiración que algunos de ustedes la tienen, ya se las he pasado, que se llama Respira, que es en mi canal de YouTube, que se la voy a compartir, donde ahí yo tengo 4 ejercicios, 4 tipos de respiración. Una de esas respiraciones, que es la clásica, es esta acá. Y esta respiración, voy a bajarle un poquito el volumen para que yo vaya hablando, se basa en lo siguiente: en inhalar todo lo que puedas en 4 segundos, retener 7 segundos y exhalar en 8 segundos. Se trata de hiperventilar, de renovar el oxígeno que está en tus pulmones. ¿Cómo? Exhalando todo lo que tenga tus pulmones e inhalando nuevo aire. Entonces, acá dice Camila, este método es temporal, ¿verdad? O sea, es para ocasiones donde no podemos descargar las emociones. Correcto, correcto, Camilita. Exactamente. Y sirve como un alivio temporal, sirve como un alivio temporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al lugar apropiado y pueda hacer mi descarga física correcta. Es decir, en ocasiones no podemos llorar, no podemos explotar delante de otras personas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar el método Alba Emotion. ¿Cómo? Respirando. Respirando. Con que hasta el 11 aprendan a respirar para tranquilizarse y dominar sus emociones es bastante. ¿Cómo se aprende a respirar? Exhala más de lo que inhalas. Inhala todo lo que puedas en solo 4 segundos. Retén tu respiración, porque mientras tú retienes tu respiración, permites que tu sangre absorba el oxígeno, que es un nutriente esencial. Y ese nutriente, ese oxígeno, te va a tranquilizar, te va a aquietar la mente. Temporalmente, por supuesto, ¿no? Pero te sirve. Y vas a exhalar todo en 8 segundos. Inhalas en 4, aguantas en 7 y exhalas en 8. Ese video se los voy a pasar luego, cuando se concluye la clase, para que ustedes lo vayan practicando junto con otros ejercicios. Pero ese método de tranquilizar la respiración es la base del método Alba Emotion. Entonces, hasta acá, hasta lo que respecta al cómo dominar tus emociones. Hay mucha más información que le vamos a dar en la Marte, pero digamos que este es un bocadito. En lo que respecta a dominar tus emociones, la conclusión es: la respiración domina las emociones. Si la mente gobierna el cuerpo, la respiración domina la mente. Si sabes respirar bien, vas a aquietar la fuente que origina tus emociones. ¿Cuál es esa fuente? Los sentimientos. Siento en la mente. Si ya aprendes a pensar bien, porque estás tranquilizando la mente, ya no vas a segregar esa emoción, no vas a tener ni sentir tristeza, ni ira, ni miedo, ni rabia, ¿me entiendes? La idea es cómo respirando. Hasta el 11 de enero, que empieza a Marte, la idea es que aprendamos a respirar. Entonces, de esta parte de dominar las emociones a través de la respiración, ¿hay alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? Se apagó este pico. ¿O está todo claro?
No, ajá, ahí, el enchufe, gracias. ¿O está todo claro? Sí, creo, ¿no? Percy, Sí, sí. por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento y llega así, hace una emoción y uno le dan ganas como de llorar así de la nada por un pensamiento que tuvo del Ujú. pasado, se puede decir, ahí también serviría el ¿El método. método? Sí, claro. O sea, el método para aliviar las emociones y los sentimientos, hay dos formas básicas. Una es, o sea, la forma definitiva que les voy a enseñar en Amarte es las descargas. Pero, mientras tanto, también es válido, es temporal, genera un pequeño alivio, es el método Algo Emotion, que es válido, ¿me entiendes? Porque de repente estás con tus amigos o estás en clases, estás con otra persona, estás con familia y te da tristeza algo y no tienes el espacio necesario, estás en una reunión social para tranquilizarte. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Respiras y te serenas y funciona. Ah, vale, Entonces, vale, sí, sí gracias. te sirve. Claro que lo ideal es que después hagas tu descarga, ¿no? Porque si no, tarde o temprano va a volver a salir. Bien, entonces, una vez que ya tengo dominada mi motivación, dominado mi cuerpo físico, porque atendí sus deseos, dormí bien, tengo la energía, domino mi motivación, agarré impulso y domino mis emociones respirando, ¿qué me queda? No le queda nada más que actuar. De eso se trata la parte final de Amarte. O sea, las últimas clases de Amarte tiene que ver con acción. Porque la acción es lo que finalmente te saca del lugar donde estás y te da una identidad, te va a dar un hábito, te va a permitir convertirte en una persona próspera, cambiar tu destino finalmente. O sea, la acción es la parte final del método de la AAA, de la pirámide AAA, que es autoconocimiento, alquimia y acción. ¿Y cuál es la herramienta básica para la acción? Por eso es que se los quiero decir ahora, no se las había dicho antes, que sí o sí tengan una agenda personal. Una agenda personal es básico porque vamos a trabajar con eso los 3 meses y ojalá que para ustedes, para toda su vida. Allí vas a anotar todo, 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 todo. Yo les quiero compartir acá, por ejemplo, una de las cosas que he verificado ya durante años, que me funciona muy bien es la agenda. Yo acá tengo, por ejemplo, mi agenda de este año, pero yo uso agenda desde los 12 años. Imagínate lo maniático que he sido. Y mira cómo suele estar mi agenda. No sé si logran verlo bien. Yo lo escribo con dos lapiceros, estos friction de Pilot, que se borra la tinta, cosa que a veces algo pasa, se cancela, lo borro y dejo solamente lo que queda y eso me sirve para hacer una gestión de mi productividad. Rojo y azul. Rojo es para mis citas, azul para cualquier otra cita que también es importante, pero que no es una cita con un coachee. Por ejemplo, las charlas que yo doy, las sesiones de coaching que yo doy, las anoto con rojo. Si tengo que salir a hacer algo, alguna actividad personal, la anoto con azul, ¿no? O de repente alguna cita de coordinación, una reunión con Leslie, con azul, ¿no? Si es cuestión del coaching, rojo. Y eso me sirve para que agende absolutamente todo. Entonces, al agendar todo, ¿qué es lo que pasa? Que liberas tiempo, liberas espacio mental y te preocupas solamente de lo que tienes que hacer en la siguiente hora. Y como la tengo a la vista, que de acá, ¿qué cosa tengo que hacer? Por ejemplo, mira. De acá, ¿qué cosa tengo que hacer? Los rituales. El live que voy a hacer, los rituales de cierre de año. No se pierdan ese live que va a estar buenísimo, de cómo usar la ley universal de los espacios vacíos a tu favor para que tengas un 2022 buenísimo. Y es un método donde hablo acerca de las 5S de Toyota y lo vengo usando más de 20 años. Entonces, la agenda es la herramienta básica para actuar, para planificar, para que agendes tu éxito, para que sepas qué cosa vas a hacer, qué cosa no vas a hacer y vas a tener una forma rápida y visual de ver a qué le estás dedicando tu tiempo. Y eso te sirve para planear todo, tu vida, porque finalmente tu vida está hecha de qué? De tiempo, de días. Y todo lo que nosotros vamos a trabajar como el plan de coaching va a ir a tu agenda. Por eso es que es importante que la tengas. Aquí tengo un formato de agenda. Si tú te das cuenta que ahí dice día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, entonces eso va a ir a tu agenda. Por eso es que es tan importante. Muy bien, entonces recuerden, hasta allí alguna pregunta en cuanto a la parte de gestión de tiempo, de energía, del destino. ¿Está todo claro? ¿Hubo mucha información? ¿Está bien? Sí, Muy pues sí, bien. todo está bien.
Muy bien. Entonces, toda esta información, yo les he hecho un resumen de hora 45, pero cuando ustedes hagan el workbook de 20 y tantas páginas, les va a tomar un poquito más de tiempo. Por eso es que se los he hecho gordito, porque es hasta el 11 de enero que nos vemos. Recuerden, a ver, les comparto, las clases de Amarte empiezan oficialmente el 11 de enero, va a durar 3 meses, hasta marzo como mínimo, de repente dura un poquito más, no se preocupen, dependiendo de cómo vayamos avanzando, todos los martes de 7 a 9 de la noche, con su sesión de coaching incluida, y estamos creando comunidad en este grupo de Facebook, se los voy a volver a compartir para que se agreguen, porque ahí todas las promociones que van a ir entrando, la idea es que vayan llegando a este grupo de Facebook, donde podamos compartir entre todos. Muy bien, entonces, si no hubiera ninguna otra pregunta, consulta, les voy a enviar entonces el diario de gratitud, esta grabación. Mañana se debe empezar a editar para subirse a Hotmart. Ahorita se está subiendo el de la semana pasada, los 2 PDFs, el de esta presentación y el del workbook, y la lista de respiración, para que empiecen a practicar sus respiraciones. Y de acá nos vemos el 11 de enero, para la sesión número 0 de Amarte, de las 12 sesiones o más que vamos a tener. Muy bien, entonces quiero agradecerles una vez más por su confianza puesta en mí. Los invito a que no se pierdan este live. Este live va a estar buenazo, les va a servir mucho para su proceso personal también. El de ahorita, el de las 9 de la noche, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Instagram, lo pueden ver en el Facebook, en el fanpage. Les va a dar herramientas para que puedan tener un método, que para mí es un método y a la vez es un ritual para cerrar muy bien el año 2022 y que está muy alineado a este proceso de productividad personal también. Entonces deseo que pasen un muy feliz año en compañía de sus familiares, de sus amigos, que la pasen muy bonito, que vamos a empezar el año con toda la energía, porque el 2022 les aseguro que este curso estoy que le pongo toda mi energía, toda mi pasión, todo mi amor para que ustedes comprendan la mayor cantidad de cosas. Estoy actualizándolo, le estoy poniendo nuevas herramientas, nuevos videos, nuevas cosas, o sea, va a estar muy bonito y desearles que tengan un 2022, estoy seguro, convencido de que va a ser así, cuando ustedes empiecen a realizar estas tareas del programa Marte. Los quiero mucho, les envío un gran abrazo y deseo que la pasen muy, muy, muy bonito, finalizando este 2021 y, por supuesto, abriendo el 2022 a lo grande. Estoy seguro y convencido de que sus planes van a prosperar y se viene un 2022 increíble, extraordinario para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Feliz año para todos, Gracias. abrazos y sí, yo también estoy segura y el corazón me lo dice, que todos agarraditos de la mano, juiciositos, haciendo la tarea y dejándonos Sí. guiar por usted, Percy. Yo sé que vamos a Gracias. lograr cosas grandísimas y usted también va a tener un rebaño muy grande y después Muchas se va a gracias. sentir feliz. Les envío Muchas un gracias. beso y un abrazo y bendiciones para todos y feliz 2022. Nos vemos el próximo Excelente. año. Gracias. Excelente. Feliz Gracias, muy año. Gracias. feliz año. Chao. Gracias, Linda, Camila, Grisel. Muy buenas noches. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Ahora que acabe el live, les paso la grabación, los workbooks, todo. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos en 2022.